Dios les bendiga una vez más. Sean bienvenidos a Nueva Historia, sean bienvenidos a casa, donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con nuestro Dios. Como ya mencionaba Mayra, vamos a continuar con esta serie llamada Hechos para Más. Y antes de arrancar con el siguiente capítulo, quisiera mencionarle algunas cosas. Entre ellos, necesitamos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para captar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben o cuántos creen que Dios habla todavía? Que Dios habla a su iglesia todavía. Amén. Entonces, yo le invito a que tengamos un corazón receptivo, una mente abierta para poder tomar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Es muy común mencionar y decir: híjole, esa palabra está buena para que la escuche mi vecina, o esa palabra está buena para que la escuche el otro, y hasta le damos un codazo a la persona que está a un lado de nosotros. Pero yo le invito en esta ocasión a que tome lo que le corresponde a usted. Amén. Así que vamos a arrancar con este nuevo capítulo, que es el capítulo número 2, titulado El inicio de la iglesia. Le invito por favor a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa. En esta hora, Padre, te pedimos que tú seas con nosotros, que tú tomes el control de esta predicación, de esta enseñanza, y que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El inicio de la iglesia. Ya lo comentábamos al principio, ahorita que tomé el lugar en la comunión. Mencionaba Hechos capítulo 2, versículo 42, donde la iglesia primitiva, así se le conoce porque era la primera iglesia, de ahí nació, de ahí arrancó, comienza sus primeros pasos y marca la palabra de Dios ciertas características que esta iglesia tenía, y ciertas características las cuales son importantes hoy en día. Aún siguen vigente cada una de ellas. Lo primordial y lo principal es depender del poder del Espíritu Santo. El domingo anterior se nos hablaba de una promesa. El domingo anterior se nos enseñó cuál era la promesa del Espíritu Santo, y abordamos en el libro de Hechos en qué momento el Espíritu Santo desciende con poder a su iglesia y a su pueblo. Y según los historiadores narran que es a partir de ahí que se comienza la iglesia. Es el arranque, es el inicio de la iglesia. Por eso se le conoce, o usted va a escuchar en algunas ocasiones decir, la iglesia primitiva. No crea que es de las cavernas ni nada por el estilo. Solamente estamos hablando y refiriéndonos a que es la primera que arranca con todo esto. ¿Ok? Entonces, el inicio de la iglesia. Necesitamos aprender algunas cuestiones de esta iglesia. Veámoslo así. La palabra de Dios es nuestro libro de fe y de conducta. Y en la palabra de Dios encontramos las características de la primera iglesia. Así que es de suma importancia que aprendamos de la iglesia imitando su fe, unidad y dependencia del Espíritu Santo, para que con la mano de Dios podamos iniciar una nueva historia transformadora en nuestras vidas. Hermanos, no podemos dar algo que no tenemos. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. No podemos dar algo que no tenemos. Por eso les pedía que en esta ocasión, yo sé que en todas las ocasiones, pero en esta ocasión especial, yo le pido que seamos receptivos a lo que Dios tiene para nosotros, obviamente incluyéndome. Así que arrancamos con esto. No podemos dar lo que no tenemos. Así que necesitamos adoptar con urgencia
las prácticas de la iglesia primitiva. Si usted lee ahí y comienza a identificar algunas cosas, algunas prácticas que se hacen en la iglesia, que se hacen en su vida, está correcto, está muy bien. Pero hay cosas que tenemos que perfeccionar, hay cosas que tenemos que quitar y hay cosas que tenemos que agregar. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y algo muy importante también, en la oración. Características puntuales que usted y yo podemos tomar para poder imitarlas. Es más, no es de que si quiera o no, es necesario imitar esas prácticas en nuestra vida diaria. Porque sí, la iglesia somos nosotros. Sí, ya sabemos que la iglesia no se limita a las paredes que nos rodean, sino va mucho más allá. Pero también hay una gran verdad. La iglesia inicia en su vida. La iglesia inicia en mi vida. La iglesia inicia en mi relación personal que yo y usted tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos con nuestro Dios. Así que, entendiendo eso, necesitamos dar los siguientes pasos. Nos surge imitar las cuestiones, las enseñanzas, las costumbres de la iglesia primitiva. Es así como nació y es así como perdura hasta el día de hoy. Es así como se arrancó desde un inicio y hoy en día se sigue predicando que necesitamos regresar a las sendas antiguas. Necesitamos regresar a lo que dice la palabra. La iglesia comienza en cada corazón, en cada familia. Y todos nosotros, juntos, unánimes, como usted ya lo ha leído muchas veces y se nos ha enseñado. Hoy más que nunca, es indispensable a que dejemos de jugar a la iglesia. Hoy más que nunca, urge que usted y yo le digamos sí al Señor, para poder llevar la palabra de salvación a las demás personas. No tenemos tiempo. Satanás todo el tiempo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras tanto, muchas de las ocasiones usted y yo, dormidos en nuestros laureles, discutiendo otras cosas que son buenas, sí, pero lo primordial es llevar la palabra de Dios a las demás personas. Así que si usted lo hace, gloria a Dios, sígalo haciendo. Así que si usted encuentra puntos en su vida, y encontramos puntos en nuestra vida que necesitamos fortalecer, roguemos con urgencia a nuestro Dios y al poder del Espíritu Santo, porque Él tiene el suficiente poder para darnos. Hoy en día sabemos y hemos repetido muchas veces que nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? No cambia, es el mismo. Es el mismo poder del Pentecostés. Es el mismo poder que se puede manifestar hoy en día a la iglesia. La promesa se cumplió. Lo vimos el domingo pasado. Y algo muy importante que necesitamos saber es que el poder sigue vigente. Y ese poder estamos hablando que lo da única y exclusivamente el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Ese poder que viene a la iglesia, ese poder que capacita a las personas
viene de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es ese poder? ¿Es para presumirlo? ¿Es para decirlo? ¿Es para alardear de que Dios me habla, Dios me usa? Claro que no. La promesa se cumplió y el poder sigue vigente por una sola causa. Dice, y recibiréis poder, en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y es por una razón. Dice que les seremos testigos en muchas partes. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos capacita, nos guía, nos fortalece. Ese poder que estamos hablando, esa promesa que se cumplió, es para que usted y yo llevemos las buenas nuevas de salvación a las demás personas. Pero es indispensable, lo vuelvo a repetir, comenzar por nosotros. Comenzar con cada uno de nosotros. La promesa del Espíritu Santo y el poder de la iglesia. Ese poder no se da aislado. Ese poder no se da solamente caminar por caminar. Hay características, y dice, y nos enseñaban el domingo pasado, que estaban unánimes, en obediencia, orando a nuestro Dios, clamando y esperando la promesa de ese poder. Dice su palabra que lo recibieron y de ahí comienza todo. Un propósito específico, llevar el evangelio a las demás personas. Así que cada uno de los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje. Hermano, es que no puedo. Hermano, es que me sudan las manos. Podemos poner una y mil excusas, hermano. Pero déjeme decirle algo. Nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, capacita a las personas que estén dispuestas y que le digan sí al Señor. Hoy más que nunca se requieren hombres y mujeres valientes que le digan sí al Señor, den un paso al frente y el Espíritu Santo comienza a capacitarlos. Es importante estudiar, es importante leer, es importante escudriñar la palabra, obviamente sí. Pero el motivo de arranque, el chispazo a ese motor, a seguir caminando, se llama fe y se llama voluntad. Porque también lo hemos dicho muchas veces, a fuerzas ni los zapatos entran. Y nuestro Dios es un caballero. Él respeta, Él te respeta. Pero también está esperando que tú le digas que sí. La predicación de Pedro y la conversión masiva la encontramos en Hechos capítulo 2. Específicamente voy a leer el 37 al 41. Dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que han leído los evangelios, nos damos cuenta cómo Pedro era llamado un pescador. Era alguien que literalmente su oficio era pescador. Todos los días se subía a la barca y llevaba su red, la lanzaba al mar, pescaba, vendía, lo vendía y tenía el sustento para su familia. Limpiaba su red y al día siguiente hacía lo mismo. Pero dice la palabra ahí en Hechos que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó con autoridad a predicar y dice textualmente que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y en ese momento 3,000 personas
decidieron decirle sí al Señor, dieron ese paso de fe, aceptaron a Cristo en su corazón, se bautizaron y fueron salvos. Alguien que consideraban ignorante, alguien que se le consideraba, como comúnmente se le llama, del vulgo, alguien del montón, alguien que no sabía hablar, alguien que no podía hilar unas frases. Ese era Pedro. Hombre fuerte, hombre recio para su trabajo, para su carácter. Así era Pedro. Pero tenía una característica muy especial. Y la característica fue de que le dijo sí al Señor en el momento preciso. Y entonces el Espíritu Santo lo capacitó. Y el Espíritu Santo le dio ese poder. Hermanos, digámoslo así. Y con sus 5 o 6 palabras que Pedro podía estructurar de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo vino a su vida y comenzó a exponer de una manera poderosa la palabra de Dios. Y usted puede encontrarlo aquí en la Escritura, que dijo exactamente, al grado que 3,000 personas le dijeron sí al Señor. 3,000 vidas transformadas en ese momento. Ahora, quiero decir esto. No era Pedro. No fue por Pedro. Pedro dijo que sí, gloria a Dios, qué bueno. Pero si hubiese dicho que no, no hay problema para Dios. Alguien más lo puede hacer. ¿Sí me explico? No era Pedro en ese momento. No era porque lo consideraba alguien ignorante y luego después ya pudo predicar bien padre, bien bonito. No. Era el poder transformador del Espíritu Santo. Y es el mismo poder que está hoy en día vigente con usted y conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si usted y yo le decimos sí al Señor, Él nos promete estar con cada uno de nosotros. Que si usted y yo le decimos sí al Señor a llevar las buenas nuevas de salvación, es el mismo poder que actúa en las personas, redarguyendo de pecado y trayéndolas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No es por cómo hable, no es por cómo se conduzca, es obediencia, es sometimiento y es el poder del Espíritu Santo que transforma a las personas. Usted y yo lo único que debemos hacer es ir y llevar la semilla, y el Espíritu Santo hace el resto. Usted y yo no hacemos nada, solamente llevamos la información. El Espíritu Santo es el que actúa en las personas, trabajando en su corazón, redarguyendo de pecado, haciendo entender que somos pecadores, que somos indignos y que necesitamos un Salvador. Esa es la labor del Espíritu Santo en la vida de las personas. Esa y muchas más. Vemos aquí que en la predicación se puntualizó ciertas cosas. Necesitamos tener fe. Y luego después arrepentimiento, bautismo y obediencia. Son cosas que siguen siendo palpables hoy en día. Son cosas que siguen siendo palpables hoy en día, indispensables. No han pasado de moda. El aceptar a Cristo, en confesarlo, en bautizarnos. No, es algo que Dios ha establecido. Es algo que Dios ha determinado y sigue vigente. Esa predicación de Pedro, donde muchas personas aceptaron a Cristo, ese mismo poder transformador sigue vigente hoy en día. Pero dijimos que tenemos que tomar ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos practicaban y estudiaban en la enseñanza de los apóstoles, comunión fraternal, partimiento del pan, incluyendo la cena del Señor, la comunión del Señor y la oración. Puntos claves, pilares claves, indispensables para llevar a cabo buenos pasos como iglesia. Dice Hechos 2:42, ya lo leímos. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza
de los apóstoles, a la comunión fraternal, al partimiento del pan, incluyendo la cena del Señor y la oración. Es algo que usted y yo necesitamos imitar. Hay un canto, no voy a cantar, nada más le estoy mencionando, que da justamente en el clavo. Dijimos al principio que ya no es tiempo de jugar a la iglesia, y no quiero que se ofenda. No quiero ir, el profe me está diciendo que yo juego a la iglesia. No. A lo que voy es de que necesitamos comprometernos aún más con el Señor. Yo sé que a lo mejor usted ha escuchado este canto, lo voy a leer, ¿ok? Dice así, y quiero que ponga mucha atención. Si nos da una pedrada el canto, póngase un casco a un lado, virtual. Antes les llamaban los del camino. ¿Sí sabían eso? A los primeros cristianos, los del camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Sí? El camino angosto. Eso eran. Le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes, al mirarles decían, ved cómo se aman. Hoy, al voltearnos a ver, la gente dice, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad, la razón? Hay muchos. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. No hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, escuche bien, si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Ese es el verdadero propósito de usted y yo aceptar a Cristo. Reflejar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, día con día, día con día. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que existe aún el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida y no hay iglesia si no hay perdón. Antes tenían todo en común. Si han leído eso, ¿verdad? Vendían sus propiedades, repartían, no había necesidad entre ellos. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Mientras el mundo muere sin ver la luz. En ocasiones podemos tomar una postura de esta que estamos mencionando. Es que es muy fácil el diario vivir y olvidarnos de lo fundamental y lo principal del cristianismo, que es reflejar a Cristo, que es la tarea primordial de la iglesia. Reflejar a Cristo. Tenemos un gran desafío, grandes desafíos. Consejos prácticos para aplicar el modelo de la iglesia primitiva en nuestra vida. El número 1, buscar el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte que sola
no vas a poder. Es que yo estoy preparado, yo estoy preparada, yo estudié. Sí, está bien, pero sin el poder del Espíritu Santo no vas a llegar a ningún lado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No depender de nuestra propia fuerza. Orar diariamente para ser llenado con el Espíritu Santo y permitir que Él te guíe, te capacite para ser testigo de Cristo en tu vida diaria. Número 2. Arrepiéntete y vive una vida transformadora. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Es literalmente, digámoslo así, caminar hacia una dirección, arrepentirnos de ir hacia donde vamos y tomar el rumbo contrario. Es media vuelta, porque uno dice, una vuelta de 360, no, queda donde mismo, hermano. Son 180 grados solamente. Y comienza a caminar hacia Cristo. Arrepiéntete y vive una vida transformada. El arrepentimiento no es solo un evento único, sino una actitud continua. Pide a Dios que te muestre áreas de tu vida que necesiten ser transformadas y entrégaselas a Él. Nuestro Dios tiene misericordia todavía. Nuestro Dios aún sigue restaurando. Nuestro Dios aún sigue levantando ministerios. 3. Participa activamente en la iglesia, recordando que la iglesia no se limita a 4 paredes. No te apartes de la compañía de otros creyentes, asiste fielmente a las reuniones, participa en grupos pequeños, comparte tus celebraciones con los demás y ora por tus hermanos y los que no son tus hermanos. Los que más necesitan oración son aquellos que nos odian, no los que nos aman. ¿Cómo batallamos con eso? 4. Y quiero que se ponga de pie, por favor, ya para terminar. Sé un testigo de Cristo en tu entorno. La iglesia primitiva no se limitó a sus reuniones. Ellos fueron testigos de Cristo donde quiera que iban. Sé intencional en compartir tu fe en el trabajo, con amigos y con tu familia. Sé intencional en compartir tu fe con tus amigos, en el trabajo y con tu familia. Hermanos, es que a mí no me hacen bullying en el trabajo. No me dicen el aleluya, ni me dicen el gloria a Dios, ni me dicen ahí viene el hermano. ¿Por qué, hermano? Es que no saben que soy cristiano. Paso desapercibido. No hablo, no digo, no opino. Yo vivo mi vida. Eso no está bien. Hay que compartir. Hay que compartir. Y si vienen las burlas, vienen el rechazo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Fue muerto en el madero. Pero gloria a Dios porque resucitó al tercer día. Nos urge como iglesia retomar las costumbres de la iglesia primitiva. Reflejar a Cristo. Y regresar la mirada hacia la cruz.